Señoras, señores, es un grandísimo honor recibir en este simposio, recibir en esta provincia de Huelva, recibir en la Universidad de Huelva, recibir en este claustro de profesores del Campus del Carmen a don Enrique Alonso, miembro permanente del Consejo de Estado. Él ha querido venir, estar aquí con nosotros y ofrecer una introducción o unas pinceladas a un proyecto importantísimo que ya tiene bastantes cosas hechas, un proyecto muy significativo que puede poner de nuevo a la provincia de Huelva, o en este aspecto poner a la provincia de Huelva en un lugar privilegiado a nivel mundial. Huelva tiene las condiciones, Huelva tiene el sitio, Huelva tiene a las personas. Nos faltaba Enrique Alonso y está aquí con nosotros. Muchas gracias, don Enrique. Muchísimas gracias. Vaya presentación, más. Estoy encantado de estar aquí, es verdad. Solo cuando vengo es para arreglar problemas en el puerto, para arreglar cosas extrañas, incluido el agua también, la llegada del agua por aquí, al Tinto, al Laudier, etcétera, y el asegurarme que, en fin, que la primera colonia, que es así, los primeros tomates que tome la humanidad en un exoplaneta vienen de aquí. Si no lo saben, se lo digo ya. Me ha costado 30 años, me acuerdo, pero está ya asegurado. Pero, en la presentación, que intentaré, eso sí, controlarme, porque como es un proyecto muy largo, con toda confianza, 10 minutos antes de que deba acabar, 10 minutos, ¿sí? Para hacerlo, le agradecería que me lo dijeras, Manuel. Y estoy encantado de estar con todos ustedes. Es la primera vez que vengo a este simposio. No pude venir al anterior porque me pilló muy de sorpresa, el primero, pero me impresionó el tema, con otras personas que han venido también conmigo, que van a participar, Kobe Boulder y otros. Estuvimos a punto de, pero estábamos metidos en un lío tremendo precisamente con este proyecto y nos enteramos tarde. Bueno, de este me enteré antes de ayer, pero en fin, estoy más preparado casi que antes para atender la excelente labor que está haciendo Manuel y que hizo con el otro simposio. Una vez dicho eso, sí que aviso que esto en realidad es un avance un tanto, por así decirlo, precipitado a medias, de un macroproyecto que se acabó, que es un macroproyecto que ha sido corto, pero ahora verán el por qué tiene esta trascendencia, y que se acabó en noviembre pasado. Pasó la auditoría, son fondos europeos, que todo es bastante complicado, y ahora se está pendiente, probablemente a finales de junio y julio, ya de hacer la presentación oficial, porque no es nada más que, como ahora veremos, una especie de comienzo de cosas que se pueden y deben hacer y se deberían y podrían estar haciendo. Y cuando digo se deberían y podrían estar haciendo, me refiero en Huelva, por supuesto, en las 8 capitales y provincias andaluzas, en el resto de España, en el resto de Europa, en el resto del mundo, porque hay, en el proyecto han participado cerca de 90 expertos de todo el mundo, y es un proyecto que abarca la totalidad del planeta, se mire como se mire. Y el origen de este proyecto es una cosa curiosa. Ya saben que aquí nos quejamos todos de que si muchos impuestos, poca ayuda, etcétera, pero fuimos contactados al final por la propia Junta de Andalucía y por un ERIC, un consorcio de investigación europea, prácticamente cuando se estaba acabando el FEDER anterior, todavía no ha salido el nuevo, de Innovación y Ciencia, y también, por tanto, por el Ministerio de Innovación y Ciencia. Es un FEDER del año 2014 que su duración es 2014 al 2020. Nos contactaron en el año 2023, casi, 22-23, porque la ejecución, aunque sea la financiación de ese periodo, duraba más, porque se iban a devolver pues 400.000 euros, algo así, de un macroproyecto de 51 millones de pesetas. La gente se cree que como el proyecto era, perdón, de euros, que como el proyecto era tan grande, de 51 millones de euros, ¡buah! Pues mira, esto es lo que se podría hacer. Digo, sí, esto es nada más que no se devuelva a Europa algo que por lo menos propone ideas innovadoras y que se llevaba bastante tiempo, entre comillas, consciente que ha puesto de relieve por así decirlo, el problema que tiene España al no poner en valor
su cultura y su ciencia, etcétera, que tiene sobre el caballo, y ahora veremos por qué se eligió el caballo, pero que ocurre exactamente lo mismo en Japón y en todos lados. La verdad es que nos hace gracia porque vamos con algunos expertos que se encuentran en esta sala a Japón y resulta que somos los que nos podemos poner en contacto la Universidad de Kioto con la Federación de Deportes, con la industria, etcétera, porque tampoco existe esa costumbre, no es normal el que así ocurra. El por qué bueno, este es el proyecto, se hizo un convenio, se ha generalizado, se intervino a través de la Fundación de Alcalá, esencialmente porque yo, que soy, bueno, me jubilé ayer, tuve 8 jubilaciones, ayer fue mi cumpleaños, cumplí 70, me jubilé en 8 instituciones, 4 universidades americanas, 3 españolas y 2 asiáticas, porque ya no había más remedio que jubilarse, pero normalmente canalizaba las cosas que hago en España a través de un instituto que en su día contribuía a crear, el Instituto Benjamin Franklin, que está situado en la Universidad de Alcalá, es el único instituto de estudios norteamericanos que hay en España, pero hay 6 o 7 en Europa, porque en gran parte mi carrera de investigación profesional siempre la he hecho más en Norteamérica casi que en España, bueno, en los 2 sitios a la vez, además de otros sitios. Y al don Juan Manuel Moreno, vamos, el presidente de la comunidad, la propia ministra también del MICIN, y sobre todo una entidad que tiene su sede en Sevilla, un ERIC, que se llama LifeWatch ERIC, que es el único consorcio de investigación europeo que existe a fecha de hoy en España. Los consorcios de investigación europeos, ERIC, European Research Infrastructure Consortium, es una figura creada en el año 2009 para evitar un fenómeno que era un poco pesado, y es que antes, cuando se hacen institutos interestatales de investigación e innovación, sea microbiología molecular, sea lo que sea, el ITER para la fusión nuclear, etcétera, como se hace mediante tratado, la elaboración y la progresión y la toma de resoluciones, la puesta en marcha es muy complicada, porque cada resolución que se aprueba tiene que ser ratificada por los parlamentos correspondientes. Entonces es verdad que acaban funcionando más o menos todos, pero que acaba siendo un proceso que no permite suficiente dinamismo. Y se nos ocurrió en la Comisión Europea, se lo sugerí, hacer lo que hace Estados Unidos con la National Science Foundation, es decir, crear organismos de investigación que adquieren una personalidad jurídico-privada, jurídico-pública, internacional directamente, en este caso por la Unión Europea y por el derecho internacional, con lo cual adopta resoluciones cuyas resoluciones se aplican inmediatamente, ¿no? Entonces, de los ERIC que hay en el reglamento, conforme al reglamento del año 2009, que hay ya como 20 o 30, desde la investigación polar a temas muy complicados de medicina, etcétera, pues se nos ocurrió hacer uno que se inauguró 6 veces, ya saben lo que es España, ¿no? Inauguró Felipe González, Cristina Garmendia, ya estaba harto de venir a inauguraciones sin que se produjera nada, pero que España apostó mucho por él y que es un organismo, están ahora mismo 6 países europeos interviniendo en él, forzando, y también varias organizaciones internacionales. Y su centro de referencia es la biodiversidad, así de simple. Y la biodiversidad unido a tecnologías de lo que se llama la quinta revolución industrial, tecnologías básicamente digitales. Ahora ya nos suena eso hasta normal, mi nieto sabe manejar mucho mejor que yo la tecnología digital, todo hay que decirlo, pero es verdad que cuando se empezó a pensar este instrumento, la verdad es que estábamos todavía muy en pañales. Y el proyecto es simplemente cómo se pueden utilizar las tecnologías digitales y la digitalización de la genética también para mejorar la gestión de la biodiversidad, fomentando la investigación, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo de instituciones europeas y por supuesto también en contacto con las norteamericanas, brasileñas, chinas, etcétera. Y eso se consiguió, y a la hora de buscar la sede había 4 propuestas en Ámsterdam, que todo el mundo creía que iba a ser, lógicamente, por allí. Los holandeses apostaron mucho, en Italia también. Tenía que ser uno europeo porque es una institución europea, pero al final, pues casi un milagro, ¿no? Se consiguió que fuera a España en el año 2017, el día de San Patricio, 2017, está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. La sede está aquí en Valencia, está en la Cartuja, en Sevilla, está aquí en la Cartuja, aunque tuvo que pelear un poco con Castilla-La Mancha. Se iba a ir al campo de la fábrica de armas de Castilla-La Mancha,
pero precisamente por impulso del último académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tomó posesión como académico de número anterior, Juan Manuel Moreno, que es uno de los mayores especialistas en biodiversidad, es el único miembro español que ha estado en el IPCC de cambio climático desde siempre. Pero al final se quedó aquí. Entonces se quedó aquí y como este proyecto FEDER era de innovación, es un proyecto de inversión en Andalucía de 51 millones de innovación en biodiversidad. Dijimos, bueno, pues hay varias cosas, muchos proyectos se han puesto en marcha. La Universidad de Huelva es la única que no participa, aunque presentó un proyecto, llegó un poco tarde, no lo hizo bien. Están el resto de las instituciones andaluzas, forman parte de distintos proyectos, y esto era como una especie de sobrante, porque el 36% del... ¿Cuál es? Es así. Puede ser así, ¿no? Habrá que apuntar ahí, o si no voy allí a... No sé si hay que apuntar aquí. No, bueno, bueno, si no funciona me pongo de pie, tampoco voy. El caso es que este macroproyecto, que era de 51 millones, es una convocatoria en concurso público de ¿Ahora? Está pasando ahí, pero que no pasa allí. Es un concurso público de acciones en el cual se presentaron muchas instituciones andaluzas y se acabaron dando 6 macroproyectos importantes a dichas instituciones. Pero tenía una cláusula, que ahora la veremos, que es una cláusula del artículo 3, por la cual el 36% de cada uno de esos macroproyectos, pues eran de 12 millones, de 20 millones, 30 millones, tenía que ir a financiar las actividades de esta infraestructura europea por tener la sede en Sevilla. Con lo cual hubo pequeñas cantidades que estaban por ahí y por eso nos llamaron a decir qué se podría hacer en el campo de la biodiversidad, que es mi campo de especialización profesional, ajeno al derecho, ajeno a la música, hago bastantes cosas, pero más específicamente el de biodiversidad, como fui director general de conservación de la naturaleza y generé todos los convenios y de hecho negociaba todos los grandes convenios europeos, la Convención de Diversidad Biológica, el de Cambio Climático, etcétera, pues como me conocían, dije, bueno, pues vamos a trabajar. Y se nos ocurrió casi de casualidad hacer otra cosa, porque venía trabajando también en parte con el equipo en Kioto, con la Sorbona y con otros, precisamente en el campo del caballo. ¿Por qué el campo del caballo? El campo del caballo, y casi me voy a levantar porque esto debería ir ya por la... No, lo que pasa es que si no lo ven ellos no tiene mucho sentido. Sí, si bueno, no lo ven ustedes. Voy a dejar que sigan trabajando y pasaré luego todo esto para que vean, como voy a dejar aquí la presentación, lo entenderán. Pues pura y simplemente se eligió el caballo. La gente se cree que yo tengo caballos. Como quién era la excelente ponente anterior, hablaba de Picasso. ¿Picasso tenía caballos? No, simplemente manejaba, veía caballos, ¿no? Y yo lo veía y ya, desde siempre me ha llamado la atención por un dato muy curioso. Sí, ahora sí se ve. Sí. Por un dato muy curioso, y que les voy a decir cuál es, y que apunta además en la línea en que la excelente presentadora, lo que me ha dado tiempo a llegar ahora cuando llegaba, apuntaba a ella. Este es el proyecto, la convocatoria que se hizo en el año 2019, que se presentaron muchos, prácticamente todas las instituciones de Andalucía se presentaron. Esta es la cláusula que verán que subrayado abajo tiene la necesidad de dedicar a centros públicos vinculados a este ERIC, se llama LifeWatch, ERIC era el nombre que tenía, este consorcio europeo, la necesidad de dedicar el 36% para que este consorcio también promoviera nuevas actividades y nuevas áreas, y se eligió el caballo. ¿Y por qué elegimos el caballo? Porque ustedes piensen en biodiversidad y ahora díganme qué animal, qué planta, pero más animal, porque en las plantas ocurre menos, todos comemos paella, pero hay muchos animales que no comen paella directamente, ni fresa de Huelva. ¿El por qué? Porque desde siempre el caballo es el único animal que abarca la totalidad de las categorías conceptuales, jurídico-políticas y privadas en las cuales se pueden clasificar los animales. De hecho, hay una grandísima clasificación, que es la esencial, la que divide entre biodiversidad, ganadería y actualmente, después de hace poco, también el animal de compañía, gatos, perros, etcétera. Pues el caballo es el único animal
que es las tres cosas. Puede ser un animal de compañía, puede ser un animal silvestre o semisilvestre, es un animal de producción de carne y de otros productos, de producción de rentas, porque los animales de producción no son solo los que producen productos, sino también los que generan rentas mediante servicios. Es un animal que se utiliza para investigación, es un animal de deporte, es un animal... De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención siempre, no sé si habrá aquí veterinarios equinos, pero me asombra el otro día en Málaga que había 600 veterinarios andaluces, no sabían que el caballo podía ser clasificado como animal de compañía. No tenían ni la más remota idea. Es más, decían que en Andalucía no hay ningún caballo silvestre. Digo, pues sí que lo tenemos claro. O sea, que no hay caballos silvestres en Andalucía. Y entonces eso da idea de cómo, ciertamente, en función de la visión que tengas del caballo, lo autoclasificas y te crees que tiene esa característica. Por supuesto que si alguien tiene caballos porque sus hijos le encanta como uso recreativo, para él y para sus hijos es un animal de compañía, y para el centro ecuestre en el cual le tiene alquilado, etcétera, porque es difícil tener todos los recursos para proporcionar esa actividad recreativa a los hijos, es una actividad económica, porque le genera rentas, probablemente lo alquilará y lo mejorará. Por tanto, la relación que él tiene, el dueño del centro ecuestre o el que cuida a los caballos con el caballo, será una relación X, pero la relación que tiene quien lo monta, pues es otra relación radicalmente distinta, lo calificará como animal de compañía. Y por supuesto que hay caballos silvestres. Utiliza todavía, debido al que en el mundo gallego y catalán, como deriva su castellano, no del latín, deriva de otra lengua de suele utilizar el término salvaje. Hoy en día no hay ningún animal salvaje en España. Eso ha desaparecido en el año 89. Lo que pasa es que en las traducciones salvaje del catalán y del gallego solemos o se suele traducir ese castellano mal traducido como salvaje, pero si uno mira la legislación europea, mira los convenios internacionales, etcétera, se habla normalmente de fauna silvestre, porque salvaje es más una característica que, debido al contenido peyorativo que tiene el mundo grecolatino, lo que es lo salvaje era el animal de la selva, pero claro, no era la civilizado. Civilizado hay que decir que vivo en la ciudad, a sus alrededores, y practico la agricultura. Los demás que eran selváticos, salvajes, y por tanto, como predominaba el mundo mediterráneo, en general, predominó la cultura grecolatina, pues tendemos a llamar salvaje siempre un contenido que no se corresponde, es animal feroz o lo que sea. En España, en la legislación estatal, solo hay un animal salvaje, es el animal cuando está dentro de la categoría de animales peligrosos, y además es calificado como tal, y además es silvestre, se dan las dos condiciones para estar. Por tanto, hay caballos silvestres y semisilvestres, hay caballos de todo tipo. Es más, la regulación actual que se encuentra en la legislación española te obliga a clasificar, cuando tienes un trabajo, un caballo y una explotación, a decir si se trata de una de producción, de servicios o de productos, si se trata de una explotación de caballos silvestres o semisilvestres, o si es una explotación de caballos de compañía. Y eso es que es obligatorio hacerlo, tienes que registrarlo, hacerlo, y tienes que optar por esa clasificación, y se te aplica entonces un sistema jurídico de control, de ayudas o no ayudas radicalmente distinto. Y además, sobre todo, ¿por qué? Porque la biodiversidad, si bien en los animales de compañía existe en algunos de ellos, sobre todo en perros sí que existe todavía las razas a través de zootecnia, y también en los gatos, en animales de ganadería también hay biodiversidad derivada del uso humano, la zootecnia histórica y, por supuesto, de la actual genética. Es más, hoy en día, desde junio pasado, desde el mes de julio pasado, es obligatorio proteger la biodiversidad ganadera de determinadas especies que aparecen listadas y autóctonas, y en España eso, con mucho retraso, como siempre, se ha hecho obligatorio desde julio pasado. Ya sabíamos que se iba a hacer, se podía fomentar, etcétera. No es lo mismo un pura raza español que un caballo, un puraga gallego, que un pony celta, y por tanto la especialización del caballo como animal de ganadería ha sido gigantesca, como ocurre con todos los animales de ganadería, que básicamente el uso el caballo se domesticó hace 5.500 años en Botay, más o menos, porque antes era un caballo silvestre que se comía. En Atapuerca hay muchos restos que se cazaba y se comía con mucha naturalidad. Y entonces, por eso se eligió, ¿para qué? Porque la biodiversidad en sí misma, desde esta perspectiva de esta investigación, no tiene por qué centrarse solo en la biodiversidad silvestre. ¿Qué ocurre con el resto de la biodiversidad? Formalmente la biodiversidad, lo que se analiza es la diversidad, efectivamente, de especies, genes y ecosistemas, etcétera, aislando al ser humano, porque eso ya entra en el campo de la medicina,
pero abarca también los animales de ganadería. Es verdad que en uno entonces es la FAO la que más lo hace, más que la CBD, etcétera, en convenciones, pero por eso se eligió. Se eligió por ese motivo, se eligió también por este otro, y es que si uno mira las áreas del mundo donde se ha seguido habiendo durante milenios équidos silvestres, que están por las buenas y pasan por el campo y viven por las en donde quieren, hablando en plata, si uno se fija, la península ibérica es que es casi el corazón más importante del caballo silvestre. Y además en Huelva, de Huelva hacia arriba y a Galicia, desde siempre se ha considerado, el reino de Tarteso, etcétera, que es el lugar del mundo que ha sido ideal desde siempre, durante milenios, para los caballos. Esto está hecho estudiando las áreas del mundo donde hace más de 1000 años ha habido caballos. En el caso de Norteamérica, aunque se señala ahí, los hubo porque nacieron allí, el caballo nació allí y luego se trasladó a Europa a través de Eurasia, a través de Bering, pero en Australia llegó bastante recientemente, pues llegó con la colonización por el hombre blanco de Australia, pero en el caso de Europa directamente y de España, no hay más que ver las pinturas de Altamira, todas las pinturas rupestres, es más, Atapuerca, el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis, el neandertal se relacionaba con caballos directamente y está demostrado y estamos haciendo todos los estudios como ahora se ve. Entonces, claro, el hecho de que en España sea un sitio ideal históricamente, casi por excelencia el mejor del mundo, la península ibérica en la zona fronteriza con Portugal, lo hacía muy llamativo, es decir, bueno, ¿por qué se puede utilizar? Pero claro, también siendo además un proyecto, un FEDER andaluz, como bien señalaba la ponente anterior con Picasso, es decir, Andalucía básicamente, no hay nadie de Jerez que se enfada, porque dicen en Jerez, ya sabe que en Jerez, o eres señorito o eres caballo directamente, no hay más. ¿Por qué? Porque forma parte implícita de... O eres domeo o caballo. O eres domeo, o eres domec o eres caballo. Pues entonces, pero desde siempre, no solo además, por supuesto, el caballo, el pura raza español, por así decirlo, sino que además forma parte y trasciende toda la cultura. Se acaban de presentar además varios el otro día en Jerez, el caballo Miura, varios han ganado 2 festivales, 2 documentales muy importantes vinculados con el proyecto, por cierto, de catedráticos de Córdoba, de Xavi Bordonada, están ganando premios por todos lados y es un campo que está resucitándose porque el pre-español, el pura raza español, fue un caballo que era la envidia de todo el mundo, decayó con los Borbones porque era sobre todo con la escuela, con los austriacos, con los austrohúngaros, de ahí la conexión con Viena, que por cierto están los documentos aquí al lado, bueno, están en Córdoba, los de la creación de la escuela española de equitación de Viena, pero luego desapareció. Y desapareció también por una cosa curiosa, porque si ven ustedes la parte de abajo, es que básicamente se ha acreditado ya, y está perfectamente demostrado, el caballo nació, como veremos aquí, nació en América, es un producto de América. No había caballos nada más que en América. ¿Qué ocurre? Que en una de las glaciaciones se traslada a Eurasia, pero si se fijan, muy poquitos, solo la última generación de las especies de caballos llega a Europa, porque el resto se extinguen. Sí que es verdad que se han encontrado restos también de hiparión y otras especies en España, pero es complicado saber exactamente cómo se produjo ese traslado. En América es donde prácticamente se expande, aparece el caballo. Lo único curioso es que cuando llega el ser humano a América, que se calcula, bueno, está ya en 18.000, cada día se descubren más restos, pero está en unos 18.000 años, 15.000, 18.000, es decir, justo en la época preneolítica, cuando era el cazador-recolector, cuando la mujer era la diosa, como Dios manda directamente, que se regeneraba sola y por tanto cultura totémica, que era un dios, un santo espíritu el que las embarazaba. Nosotros estábamos allí simplemente para hacer tonterías adicionales, ir a cazar y tal, para darle de comer a la mujer. Entonces estamos hablando de un mundo en el cual llegan los primeros, luego además se quedan aislados porque se acaba la glaciación y los caballos desaparecen en 500 años de América del Norte y solo quedan los que se han trasladado por migración natural hacia Europa, desaparece. Entonces,
¿Desaparece hasta cuándo? Pues hasta el tercer viaje de Colón, en que Colón se da cuenta en los dos primeros que como allí no hay, pero sí que recuerdan todavía la cultura totémica del mito del que había caballos antes, se quedan absolutamente impresionados y empieza a contratar con muchos caballos y como sabe le engañan como siempre, un señorito de Jerez, etcétera, y según va desembarcando por aquí cerca de Guadalquivir, sacan los caballos de combate que eran los que quería y que meten pues a esos retuertas que están ahí, que no existen, que no se sabe qué son, pero que gracias a Dios estaban mucho más adaptados a ser silvestres y no caballos domesticados de combate a adaptarse. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues ocurrió como con el cerdo también, que también lo llevamos los españoles allí, que al ser un caballo que no estaba domesticado, llega allí, lo tienen que domesticar, por supuesto los españoles habían domesticarlo, pero tenía naturaleza o tenía características de un caballo que se escapa, que le gustaba vivir en libertad. Entonces escapa, repuebla América, en algunos sitios de Norteamérica llega 300 años de que llegue el hombre blanco porque se les ha escapado a los españoles. El que dejaba a un nativo norteamericano montar a caballo en El Paso, en Texas, en Nuevo México, etcétera, era pena de muerte, porque sabíamos lo que podía pasar si los nativos americanos aprendían a montar a caballo, que fue lo que pasó. Como todo el mundo sabe, en Norteamérica se genera de repente una nueva cultura que es desconocida porque conocemos la parte europea, de que llegan los ingleses por un lado, los españoles, la guerra mexicana del 48, la cesión de Luisiana por Napoleón a Jefferson, etcétera. Todo eso está muy bien, pero en el periodo que va desde 1500 más o menos, sí, probablemente a finales del siglo XV, hasta que Estados Unidos acaba de controlar Norteamérica, que es en 1875, hasta 1875, si tú ibas de Boston a California tenías que pagar un peaje porque estaba en medio el Imperio Comanche. ¿Y por qué era el Imperio Comanche? Porque derrotaba a cualquiera que se apareciera por allí. Un oficial, y estoy hablando después de la Guerra Civil Norteamericana, en 1865, podía disparar, ¿cuántos tiros podía disparar desde un caballo? 0, porque con el caballo, con el retroceso, se asustaba el caballo y se tiraba. Se tenía que bajar del caballo, cargar el arma, estar y al caballo intentar que no huyera, porque no se podía disparar desde el caballo. Se podía pelear con espadas, etcétera, pero claro, en el siglo XIX, finales ya, pelear con espadas, pues aquello era ser derrotado. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que no tenía un indio norteamericano con los caballos que había robado los españoles, primero tardaba en domesticar un caballo 3 minutos, por la interrelación intelectual de empatía, eso lo he visto yo hacer, y lo he hecho en teoría, aunque no me atreví a montarlo, algunos me hicieron hacerlo, digo, sí, parece que en 3 minutos este caballo está domesticado, pero dije, bueno, aún así yo no me subo, no vaya a ser que no lo esté del todo, pero eso pasa, y de hecho hay muchas pinturas que lo hacen, ¿y por qué? Es precisamente en este campo ahora de la equitación y el que se está moviendo, se está redescubriendo absolutamente todo, es decir, es una técnica que les puedo enseñar que tenga interés o la que tenga interés para hacerlo, para mirar. Entonces, ¿qué ocurría? Que el caballo se convierte en el motor de la economía. Hay que tener en cuenta que no tenía ningún animal de transporte, no existía. En Norteamérica no había. Quien transportaba era el perro, con el trabuelo que tenía. No había caballos, por eso no había ruedas. En el Imperio Inca no había ruedas. ¿Para qué vamos a tener ruedas si no hay quien tire de ellas? Para tirar nosotros, pues mire usted, pues lo llevamos a cuestas, que es más cómodo que ir tirando de un cuadro, y por eso el Imperio Inca no había. Entonces los caballos regeneran durante 300 años, se produce una revolución gigantesca, tan es así que los nativos norteamericanos consideran que el caballo básicamente es una pieza esencial de su cultura. Hace 3 años se hizo una exposición gigantesca en Washington, se llama Horse Culture, básicamente como la pieza esencial de la cultura a la vez que de la economía norteamericana, porque explotó hasta tal grado el poderío de las propias tribus indias, etcétera, que su religión, etcétera. Si uno va a ver, ¿os suena dónde están las 4 esculturas de los grandes presidentes en North Dakota, que se ve allí, las de Lincoln, los 4 grandes presidentes norteamericanos? Pues a 3 kilómetros está Crazy Horse, y con una escultura que montado en el caballo, porque los Oglala, los Sioux, etcétera, básicamente su cultura es del caballo. Se está descubriendo además muchas cosas. Se creía, por ejemplo, todavía que también era una cosa básicamente masculina. Cuento chino, todo el mundo sabe que quien domina y básicamente al caballo, incluso en épocas de guerras, es básicamente la mujer. Estamos haciendo muchas pruebas genéticas, como ahora veremos, en la cual los famosos reyes vikingos, son XY, estamos haciéndolas aquí en Mencina, en otras, donde hay ciudades celtíberas, en el Turruñuelo, etcétera, y los famosos reyes de Tartesos, los famosos reyes ibéricos no eran reyes, eran
reinas. Es más, aquí no hay un solo ibero, ni siquiera tú. Ha desaparecido el gen masculino ibero, porque los trajeron desde Botay, los yamamines, llegaron y no se sabe por qué. Durante 100 años los iberos no podían interrelacionarse con iberas, directamente. Bien porque se cargaron a todos, no se sabe bien, y por tanto está, o bien porque debieron decir que esto está muy bien, pero aquí los controlamos nosotros, porque eso de estar con las señoras se acaba para usted. Y ha desaparecido el gen masculino ibero, no existe. Básicamente por el caballo, no nos engañemos, porque eran los únicos que entraron a la península que podían dominar, y el que dominaba el caballo era como tener la bomba atómica, hablando en plata, directamente conquistaba todo. Y de ahí viene también toda esa corriente. Y eso fue lo que llevó a decir, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? De un animal que es en todo el mundo igual, que además está un poco en peligro de extinción porque durante los 2 últimos siglos se ha utilizado básicamente para transporte y guerra, con lo cual con los vehículos a motor y las guerras modernas el caballo ha dejado de tener funcionalidad. Y dice, bueno, ¿qué otra función cumple? Es verdad que en España, podría hacer la pregunta, ¿cuánta carne de caballo se consume en relación con el conjunto de la carne? Digo carne legal, no de la ilegal, porque de la ilegal se cuela cada 2 por 3, y no solo de la ilegal como lo de IKEA, a efectos de la calidad correspondiente, no de la calidad, sino de engañar con el precio para que sea más barato, sino que también, y se han detenido en Valencia ahora, en septiembre pasado, a 60 personas, pues seguían metiendo como carne de vaca la carne de caballo, pero carne de caballo pues, sin pasar los test veterinarios, muy peligroso en seguridad alimentaria, ya no solo fraude económico, sino también seguridad alimentaria. O sea que siempre ha sido un de comida. De hecho, va uno al campo en Madrid, carne de potro del Guadarrama, etcétera. Y en el País Vasco se sigue consumiendo mucha carne de caballo. La media está entre el 3 y el 6%, pero es curioso porque cuando hicimos el dato contándolo en el proyecto eran 3 o 6, pero solo se había matado un caballo destinado a carne en España. O sea que el 3% de la carne que se consume en España es de caballo y viene de un solo caballo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Si pasamos de la carne al resto de los productos, se pueden imaginar. Si pasamos, por supuesto, al resto del mundo económico, ¿para qué voy a contar? El proyecto, por tanto, era volver a ver qué papel ha jugado en España y en el mundo el caballo. Y curiosamente, eso debe ser porque tenía yo más influencia los japoneses, los americanos, los australianos, los árabes, etc. Enrique, si consigues hacer esto, hacemos una gran infraestructura mundial de digitalización de todo, de todas las culturas, etcétera, a partir de la cual se pueda, mediante técnicas operativas de Internet, ir reproduciendo esto, no solo desde la perspectiva, por supuesto, veterinaria, médica, histórica, etcétera, sino también desde la perspectiva de la educación, los usos culturales que hay, las bellas artes, pero sobre todo también el animal como animal de ganadería, como animal de deporte, como animal. Y eso fue lo que nos animó a decir, ¿qué habría que hacer para hacer eso? Pues aquí está lo que habría que hacer, ni más ni menos, 18 subproyectos, todo esto lo hicimos en un año, 90 expertos, donde se pegó un repaso a todo lo que se podría hacer utilizando estas técnicas. Podría estar hablando no solo los 40 minutos, sino 15 días directamente solo de una de ellas. Y esto es lo que se va a empezar ahora a presentar directamente. Como son tantas, voy a ir deprisa por si les gusta, simplemente para que vean una imagen de lo que ha conllevado este proyecto, de lo que es y de lo que se va a poner en marcha de manera rapidísima. En primer lugar, tiene, por supuesto, una introducción donde dice, mire usted, se habían enumerado en el convenio para hacerlo las tecnologías digitales que aparentemente había que estudiar porque claramente se podían aplicar, se venían aplicando, pero se podrían aplicar con mucho más detalle, mucho más cuidado al caballo. Pero luego resulta que aparecieron bastantes más. Los primeros libros de etología, donde uno puede estar leyendo etología, pues el caballo tal, con un jaguar en los llanos de Venezuela ataca y entonces huye primero el macho, luego tal, se queda para atrás. Como todo el mundo sabe, el caballo no le llega a la huida, el caballo se queda detrás para proteger y los caballos hacen como los vencejos, flocking together, van y ¿por dónde va? Pues voy por allí, mejor y tal, vamos a escapar. Y toda esa cultura ahora en etología se puede leer de tal forma que los libros tienes al lado, con el teléfono lo miras y como son los primeros libros con QR hechos que se hacían para niños, nada más en España, hasta entonces era de niño, voy a leer Caperucita, y el niño pequeño veía, pero claro, son más listos que nosotros, ponía el teléfono, ponía ahí su QR y veía Caperucita entrando y hablando con el lobo, pues ya tenemos los primeros libros tanto en ecología, en el animal doméstico, de lo que se llama la etología clínica, directamente hecha por Janine, que no sé si está aquí, porque me dijo que iba a venir a la... Sí.
no está aquí Yanín, pero va a participar, viene luego, que es un libro excelente y que está, además se ha hecho un capítulo nuevo sobre Deep Learning, de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar la gestión clínica del caballo, como sobre todo para la mayor experta que vive en España también, aunque es galesa, Lucy Rees, que es la mayor experta mundial en equinos silvestres. Pues esos libros están, tengo ahí uno que te he traído, recuérdamelo que me lo llevo, también en la cartera, porque están hechos específicamente para que se vea cómo la etología puede evolucionar y el caballo puede evolucionar. Pero no solo eso, sino también las propias técnicas de identificación, de transpondedores, etcétera. Se han propuesto técnicas revolucionarias para cambiarlas. Es más, también se debatió de qué estamos hablando, porque el caballo, ¿cuántas especies hay de caballo? Una. No le demos más vueltas. El resto que veíamos en la isla ha desaparecido, salvo una que es una subespecie, que es el famoso caballo Przewalski, de la cual parece que no llegó nunca a España. Es el caballo silvestre que se consiguió siendo más o menos silvestre, que hay un gran debate si realmente llegó a ser silvestre o no. Fue el primero que se domesticó, fue en Botay, tiene unas características muy singulares, está declarado especie en peligro de extinción por el CITES, por el Convenio Internacional de Especies Protegidas, y existe una obligación de aportar terreno, etcétera, para salvarlo. En España hay ya 40 espacios donde estamos trayendo el Przewalski con mucho cuidado, porque en España, como no lo ha habido, no se sabe bien el impacto que va a tener esta subespecie sobre la biodiversidad. Sí que lo tenemos en zoos, en los zoos de Jerez, etcétera, sí que hay mucho Przewalski, porque es un caballo que es difícil de domesticar, es bastante silvestre. Claramente estaba metido en el proyecto y se anunció y se dijo, oye, tenemos que estudiar Przewalski porque ya hay bastantes Przewalskis en España, es un movimiento bastante fuerte y de hecho pueden ver y lo estamos estudiando prácticamente solo nosotros, un grupo que se llama Rewilding, el impacto que puede tener sobre el ecosistema. Pero no solo eso, sino que también se tuvo en cuenta que desde la perspectiva del bienestar de la relación del ser humano con el caballo estaba produciendo una revolución. No es como un animal de ganadería normal, que también está viendo una revolución en el mundo de la ganadería, ni el mundo del caballo, del animal doméstico, sino que el propio animal, el caballo, está revolucionando lo que se llama la concepción del bienestar psicológica y, por tanto, está revolucionando la ciencia aplicada del bienestar animal para todos los sectores, incluidos los silvestres, y está siendo utilizado como uno de los esenciales al tener esa triple característica de poder ser de compañía, doméstico o silvestre. Y hay un movimiento muy fuerte, es decir, si los tenemos silvestres, además se puede ver cuál es su comportamiento natural y qué influencia puede tener eso a efectos de tratar mejor al doméstico o al de producción. Aunque, de nuevo, con un animal que lleva 5.000 años domesticado, el decir que el animal que desciende de una línea claramente domesticada lo que tiene que hacer es tener comportamiento natural silvestre, es condenar al animal a que se muera. De hecho, si se sueltan en Galicia caballos normales domésticos, se sueltan en Retuerta, aquí caballos normales domésticos dura 2 meses, 3 meses, no tiene ni siquiera la toxicología suficiente como para las plantas, etcétera, que toma el animal silvestre hacerlo. Los proyectos, pasando ya muy rápido, el primero que se hizo es el estudio de que hasta qué punto las técnicas satelitales modernas que se empiezan a utilizar para control de la ganadería se podrían utilizar para los caballos en ganadería extensiva o caballo silvestre. Y hay todo un conjunto y los mejores estudios que están a día de hoy pendientes de pronunciación y publicación, hechos por la Universidad Autónoma, por la Agencia Europea Espacial, por el FEGA, efectos del control de ayudas, forma parte del primer proyecto. Lo segundo que se hizo es identificar donde había en España poblaciones que fueran silvestres, por ejemplo, los parques nacionales. Una pregunta, ¿cuántos parques nacionales tiene Andalucía? Cosa que hay, supongo lo sabrán, ¿no? 3, Doñana, Sierra de las Nieves, que es el último, y Sierra Nevada. ¿Hay caballos silvestres? ¿Sí o sí? Sí, en todos. Según la Junta de Andalucía, no hay un solo caballo silvestre en Andalucía. No existen los Retuerta. En Sierra Nevada, que hay 60 que se escapan, que están por ahí, que llaman la atención constantemente, pues tampoco existen. En la Sierra de las Nieves hay 3 fincas dedicados, y además porque es la mayor, por así decirlo, producto cultural que tiene el Parque Nacional de Sierra de las Nieves, es el turismo ecuestre. Y eso es Chin, y precisamente el caballo es pieza esencial en la declaración como parque nacional. Pero curiosamente se lo dice a un biólogo y no está, no solo se vio, sino que se ve se va a ver toda la información que hay en sistemas de información geográfica por satélites, etcétera. Esto es Doñana. Si van a ver las especies que hay, que salen unas 140 directamente de Miguel Delibes, todas las que quieran de aves, etcétera, y también de ganaderas, ¿cuántos caballos hay en Doñana? 0. No existen los marismeños, no existen los retuertes, no está, es decir, no se le presta atención.
Curiosamente, pese a que la fiesta de Rocío, todos sabemos por dónde pasa, pues en la Sierra de las Nieves tampoco hay ninguno. En Sierra Nevada va uno a hacer exactamente el mismo dato que hay satelital actual de información actualizada por el Instituto Nacional de Biodiversidad, que da toda la información sobre la biodiversidad española. Hablando en plata, y es que va uno a mirar las especies y no existen, no existe. Literalmente es asombroso que no exista en Andalucía, aparentemente, cuando están clarísimamente, son los 3 parques nacionales que lo tienen. Hay otros parques nacionales también españoles que lo tienen, el Parque Sálvora, por ejemplo, es de los más conocidos. La gente va a Sálvora, que es la isla más pequeña, pero casi la más bonita de los parques transatlánticos en Galicia, y va básicamente a ver los caballos, los puragas, que son garranos portugueses, el único parque nacional de Portugal, el parque de Peneda Gerês, solo tiene un parque nacional, básicamente es conocido por los caballos silvestres. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa, que los biólogos españoles no saben y dicen que no, que eso es un cuento chino, que es como tener vacas, que vamos a ver, quieren usted, y esto está, todo lo ha puesto encima de la mesa, por supuesto, el proyecto, no solo estos parques nacionales, los parques nacionales de todo el mundo. De hecho, se ha hecho, además se han tomado también films, hay mucha parte de tecnología digital, porque no es solo un proyecto que proporciona información como tal, PDF, sino que tiene muchos más vídeos, muchas más técnicas directas de utilización de sistemas, nuevos instrumentos digitales para proporcionar información, que son los que se ponen de relieve para que esta infraestructura lo potencie todavía mucho más. Otros temas también muy importantes es el control del impacto del caballo sobre la biodiversidad. ¿Lo aumenta o la disminuye? Los incendios, el fuego, como se sabe, es un elemento esencial, cada vez además más importante respecto a la gestión. ¿El caballo contribuye a minorar los incendios, sobre todo los antropogénicos formados por el hombre, o no contribuye a hacerlo? Es decir, y todo eso también mediante técnicas satelitales se puede hacer. Es verdad que los satélites no pueden identificar a un caballo ahora, y eso ya se ha comprobado porque no se sabía bien, porque la precisión con que opera el sistema Copérnico, más exacto, son 10 metros. Y para tener un caballo de 10 metros realmente es complicado. Pero sí hay índices, sobre todo con GPS, collares, se ha establecido que es la tecnología más normal, que manda señal a través de ella, etcétera, y puedes controlar las poblaciones perfectamente por satélite con GPS, y se está mejorando esa tecnología. Pero al igual que se puede hacer también, eso se puede hacer, y es mucho más precisa con respecto a los ecosistemas, el tipo de color que tiene la vegetación, si es un tojo, si es un brezo, si es un prado normal, etcétera, todo eso se puede hacer por satélite y es esencial para poder garantizar qué funcionalidad cumple el caballo en biodiversidad. Una de las piezas claves, como todo el mundo sabe, de la agricultura es la diferencia entre el pasto permanente y pasto de siega. ¿Cuál es el animal que claramente utiliza los dos, pasta en los dos, y puede ser un índice de ver qué es mejor o no a efectos de las ayudas? También el caballo. Todo esto forma parte de, por así decirlo, las 2 primeras aportaciones del proyecto, sobre la base además de que cada vez se llega más al cumplimiento de que va a cambiar, y esto forma parte también de un documental muy importante, hasta qué punto el tener el caballo metido, como lo tienen por ejemplo en la Escuela de Jerez, sin que salga fuera, es tan antinatural que eso probablemente se calcula que en 10 años estará totalmente prohibido. Ya en la Escuela de Jerez he dicho que van haciendo el plan de urbanismo, porque probablemente tal y como los tienen va a ser ilegal. ¿Por qué? Por precisamente esa combinación de naturaleza. Nadie que tenga caballos hoy en día, su seno juicio, lo tiene individual, tiene que ser un animal muy colectivo y por tanto tiene que interrelacionarse si queremos que esté bien, y luego además tiene que salir al campo y comer, y comida natural o heno natural, etcétera, para que su comportamiento sea natural. Además hemos hecho estudios en Namibia, en Japón, en bastantes lados. Los de Namibia están felices porque los caballos que viven en medio del desierto de Namibia, mandamos allí varios expertos y vamos a contribuir precisamente a que haya, porque ahí tiene un problema especialmente grave con una epidemia que hay además con las hienas, que se están liquidando todos los potros, cuando son el atractivo mayor casi de Namibia. El que va a Namibia como acto turístico normalmente va a ver, ¿a qué? Entre otras cosas, a ver los caballos famosos de Namibia que se escaparon de los alemanes cuando estaban peleando allí con nosotros. Pero doy otro dato. Resulta que sí que pusimos en marcha otra cosa curiosa, es que en Europa hay desde el año 98, y sigue estando plenamente en vigor en el 21, aunque ya lo explicará también Kobe Walder mañana cuando esté aquí, etcétera, hay la posibilidad de tener équidos silvestres, y hay una red de équidos silvestres, y en España se dice que también
puede haberla, porque los estados pueden optar o no por esa modalidad. En España se ha optado, y cuando son equinos silvestres, además autóctonos, quien lo tiene que controlar es las figuras de espacio natural protegido, no la de explotación equina. Son explotaciones equinas que son espacio natural protegido. La Ley de Biodiversidad, este decreto entra en vigor hace unos meses, en enero del 24, y vuelve a decir lo mismo. Si es una especie autóctona, que además es silvestre, debe ser una explotación biológica, como tiene no una explotación biológica, debe ser un espacio natural biológico que hay. De hecho, esta página existe y te va diciendo país por país qué países han optado por tener animales, caballos silvestres, por comparación o no. Puede uno meterse, ir pinchando. Hicimos el estudio. Hay muchas que lo tienen y lo ponen mucho en valor. En Hungría, en Ortovagi, en Italia, va uno a Italia, hay 3 zonas, pero son absolutamente trascendentales porque llaman el turismo. En Sicilia, en la Toscana, la gente va allí a ver los caballos. El turismo se llama sightseeing, para ir a ver, además del turismo que puedes hacer por ruta, es absolutamente esencial. Se ha hecho el estudio de todos ellos, se ha visto que hay, incluso se ha propuesto una web informativa, porque la Comisión no tiene mucho interés. Esto fue una imposición del Parlamento al reglamento. Y claro, la Comisión, si puede, pues lo evita para hacerlo. Y en España, como lo lleva Agricultura, evita para hacerlo. Para obtener las zonas que en España tienen en la actualidad equinos silvestres europeos y que por tanto toda Europa los conoce, tiene y se puede hacer, y ahí las tiene. Curiosamente, si miran, son 4 regiones, que son Extremadura, tiene una, lugar de interés científico, en el Valle del Jerte, curiosamente, también Galicia, es así, es más conocida, en Castilla y León hay también bastantes, de distintas razas autóctonas, y la Comunidad de Madrid tiene, en el Alledro de Montejo, tiene 56 áreas naturales. En Andalucía, ¿cuántas hay? 0. En Cataluña, presume mucho, entonces hay 0. En el País Vasco, presume mucho, entonces hay 0. No hay animales, ni pueden, por así decirlo, ponerse en valor mediante esa figura europea que va en Europa y todo el mundo lo conoce. Uno va a Europa, a Dinamarca, a Jutlandia, sí, mira, esto es una zona, es esta zona europea además, y te informa, y tiene un sistema así, y puedes hacerlo. ¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde aquí hasta Santiago a caballo, sí o no? Sí. Más vale que tengas un buen sistema de información, sí, saber las zonas por donde vas, por donde no vas. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Pero el problema es que no hay infraestructura, estamos despreciando esa infraestructura. Todo eso forma parte del proyecto. Estas son las zonas que hay, lo dejo aquí para información, las declaraciones que hay por Europa de esas zonas en España. La más importante es la del Valle del Jerte, que incluso el gobierno nuevo, que es de Vox, ha dicho que la va a proteger, porque tiene tanto interés, pese a que diga que haya que matar a Europa, resulta que dice, no, es que esto es esencial para verlos. Estuvo con Rodríguez de la Fuente la semana pasada y se comprometieron a hacerlo. Y luego, por supuesto, está, si pasamos ya a otros datos, también muchos más proyectos. Uno de los grandes logros es que se ha convertido en la sede mundial de la digitalización de datos y muestras de museos que tienen datos o muestras que tengan que ver con el caballo, sea paleontológicas, desde el origen mismo, sea zooarqueológicas, en combinación ya con el uso humano, o sean las facultades actuales de veterinaria. Es decir, de hecho, la EBD ya tiene digitalizadas todas sus colecciones, porque si no se iba a perder, porque tenía anotaciones, etcétera, pero se pierden. Es más, hemos traído también tecnología TAC para poder hacer esqueletos, etcétera, y refundición. Hemos traído también aquí como prueba, aunque todavía no hay ninguna en España, se ha probado aquí las tecnologías en impresión 3D de todas las muestras, para que los veterinarios, etcétera, no tengan que utilizar las muestras antiguas o las que sean y desgastárselas, sino puedan los alumnos operar con las muestras correspondientes. Se ha puesto también en técnica, que esto es muy gracioso, la puesta en valor digital de los conocimientos tradicionales. Esto lo hemos hecho con varias tribus indias, también con tribus de África, con hasta qué punto los conocimientos tradicionales se están perdiendo porque desaparecen, incluido Andalucía. ¿Por qué? Porque el conocimiento tradicional es básicamente oral, pero está impedido hoy en día hacer la digitalización. Cualquiera que haya visto qué pasó ayer en el Bernabéu, no por lo del Madrid, que siempre, si no pierde, no, además eso fue Wembley, ¿no? ¿Cómo se llama la otra? La Taylor Swift, directamente, entenderá perfectamente que la voz hoy en día y por tanto el conocimiento y el canto tradicional se puede digitalizar. Por ejemplo, en Canadá logramos que se reconociera a la tribu de los Senigewetin, pues tenían un uso y unos conocimientos tradicionales que no tiene el resto del mundo, y eso les ha servido para obtener una autonomía que va más allá del artículo 82 de la Constitución. Han demostrado que ahí no pasó nunca un hombre blanco, salvo un tal Enrique Alonso García y otra estudiante mía holandesa. Y dicen, bueno, ¿cómo puede Canadá pretender que es que tiene que dar autonomía a una zona? Pero ¿lo ha controlado usted o no? Y el Tribunal Supremo le ha dado la razón,
sobre la base de la digitalización de todos los conocimientos tradicionales que hay allí, y es una zona al lado de British Columbia que los que quieran ir a hacer yoga, a conocer lo que es la sabiduría y el bienestar en contacto con los caballos, tanto silvestres como domésticos, siguiendo la tecnología de conocimientos tradicionales que tienen los cines Weten y los Tisolkin, tendré que ir yo porque es un idioma complicado de hablar y muy poca gente lo sabe, pero bueno, saben inglés. Pero les recomiendo que vayan y les puedo enseñar algunos sitios que se han puesto en marcha desde que se ganó la sentencia para hacer yoga, etcétera, para que el caballo se convierta en, como luego veremos, en el instrumento principal del bienestar humano. De hecho, hay 3 empresas que están muy bien llevadas en el Parque del Guadarrama, donde ayer mismo había una: ¿quiere usted venir a ver la astronomía a las 12 de la noche? Venga, nos va a ver con el caballo. Hemos hecho pruebas en Alcalá, también como parte del proyecto, por el cual familias monoparentales, básicamente mujeres con hijos de drogadictos, ella drogadicta, que llevaba sin trabajar nada, ha obtenido el trabajo en experiencias con caballos a los 3 meses y ha recuperado su dignidad, ha recuperado su autoestima y ha recuperado en experiencias con caballos, como suena, porque el caballo interactúa, como todo el mundo sabe, básicamente también con las mujeres. El 98% de los jinetes profesionales o recreativos, federativos, en Francia, en Alemania y en España son mujeres. Que se mire como se mire, es que es así, porque tienen una especial empatía directamente que normalmente hace que el caballo se naturalice e intervenga y que comunique con ella de manera más fácil de lo que lo hace en general con el hombre. Básicamente probablemente sea cosa de las dos, obviamente. No voy a entrar aquí porque después de ver la exposición que ha hecho la anterior, pero hay 800 páginas de la cultura, 800 páginas de estudio de todo lo que se puede hacer y cómo ha intervenido como factor cultural desde el origen, desde los mitos, Bucéfalo, de Alejandro Magno, etcétera, hasta la actualidad. El teatro, por ejemplo, se ha hecho pruebas con teatro, llevando el teatro, el War Horse, el caballo de guerra, que es una película muy famosa, en la cual manejan, y ante el asombro de todos, un actor que tiene que manejar al caballo y se tira practicando 4 meses, se les ha contratado para dar clase a los veterinarios equinos porque no se daban cuenta que desconocían en realidad lo que es el caballo y la simbología y los signos que te da el caballo con las orejas, con el nerviosismo, y están ahora formando desde el punto de vista de profesional real a los propios veterinarios equinos. Sabe más un actor que tiene que manejar un caballo y que se lo toma profesionalmente de manera muy responsable, está 3 años viendo a ver cómo se mueve el caballo, cómo hace, cómo no hace. De hecho, si va a haber uno, esta empieza en Francia, que esto viene de la Sorbona, si va a ver cómo está en Francia, no se da cuenta que es un maniquí, ¿no? Que es el caballo, que es lo de abajo. No, es que parece que es un caballo porque se mueve mucho más natural, incluso el caballo doméstico, de lo que se movería directamente, de lo que lo hacen en el cine. El cine falsifica mucho más las imágenes que la realidad. Y van veterinarios a verlo para aprender, veterinarios especializados equinos. Hay máster de especialización en veterinaria equina más avanzada que utiliza como modelo las artes escénicas. Y podríamos seguir todo lo que se quiera. Se ha hablado antes, y me lo imaginaba porque estaba ahí, de Picasso. Picasso sí, pero vamos a ver, quien ha puesto también el caballo en el foco mundial como un elemento esencial es toda la pintura expresionista. La pintura expresionista de la Bauhaus, de Kandinsky, de Marc Chagall, etcétera. Todos ellos, es que el caballo, comparado con lo que hacía Picasso, es que para ellos es la auténtica revolución. Es más, como en España tenemos el único pintor expresionista que hay, está en Andalucía también, en Málaga, don Jorge Rando. Jorge Rando ha entrado en contacto, lo hemos llevado y es el primer pintor que se ha llevado muestras de caballos de pintura a otro campo donde estaba apareciendo lo mismo, en pintura expresionista, que es en China. Ha estado 7 museos chinos, tienen ahora el arte expresionista del caballo español. Está encantado Paco de la Torre, ¿para qué va a contar? Málaga es más conocida ahora en China, pues sí, porque en Shenzhen, en todas las grandes ciudades chinas ahora, donde se están creando museos nuevos gigantescos de arte, el caballo español vía expresionista y como vínculo de unión con el caballo expresionista de Paul Klee, etcétera, está transformando la cultura en general de las artes escénicas. Y esto sí que tenemos propuestas hasta del Metropolitan de Nueva York y de varios, de llevar perfectamente toda la cultura andaluza del caballo expresionista. Por supuesto, todo el mundo, hombre, si también viene algo de Picasso, mejor, porque es más conocido, pero lo digo porque probablemente en los ratos que tenga podré intervenir con la que ha hecho la presentación antes actual, porque están al lado el Museo de Picasso, el de Málaga, claro, y el otro están al lado, y el interés que ha causado es
alucinante. De hecho, el embajador de China con todo el ministro de Cultura vinieron de excepción a la inauguración de la exposición de pintura china y de la... Voy ya corriendo para acabar. Otros detalles para el que quiera, los estudios de sincronización y la sincronía y cómo va el caballo, cómo se mueve el comportamiento colectivo del caballo, cómo se interrelaciona, cómo va o no va, que ha servido para hacer películas de ciencia ficción, de Avatar y de todas esas películas que hay, porque copian lo que se conoce a partir del caballo, su comportamiento natural, está también muy estudiado, y esto es un estudio también gigantesco, básicamente por Lucy Rice y el resto del equipo. Cómo se utilizan los GPS, los drones, los pastores eléctricos, forma parte de otro estudio también muy complejo, se ha llevado en la parte del Parque Nacional de Huatroses y también en el extranjero para verlo. La fenología, es decir, una cosa es la carga genética, otra cosa es el comportamiento, incluso la apariencia física derivada de la carga genética que no tiene una correlación directa, pero algo debe haber, que son los telómeros, la prolongación, etcétera, lo que se llama la fenología, que básicamente es el color. Se está estudiando a fondo, incluso se ha hecho un estudio de la evolución de las pinturas rupestres hasta la actualidad, porque hay una continuidad total, pese a que genéticamente, aparentemente, hubo ruptura. ¿Qué es lo que pasa con el caballo con el Asturcón, por ejemplo, con nosotros? Que curiosamente, por sus traits, sí que ha mantenido conductas, el paso trabado, etcétera, de caballos previos a los celtas, que son los que se supone que vinieron a España. Todos los caballos se supone que son modernos, pero si son modernos, y hay un gran debate actual sobre si el caballo español tiene más de 30.000 años o tiene básicamente 2.000, que es lo que tiene el caballo moderno, que se acabó imponiendo en zootecnia y desaparecieron el resto de los caballos. Todo esto está muy estudiado también, igual que está estudiado. ¿Hay caballos en zoos o no hay caballos en zoos? Pues ahí tenemos toda la lista de todos los zoos mundiales que tienen caballos. Básicamente lo tienen de caballos de subespecie, etcétera, no es el caballo doméstico, pero ahí están todos hechos y viendo y qué modelos en ortobagia, etcétera, qué modelos se puede utilizar. El turismo ecuestre, por supuesto, y la señalización que es necesario para poder practicar el turismo ecuestre, porque tiene que tener una infraestructura digital mucho más importante que el turismo mundial, más que incluso el trekking o los que les gustan, los senderistas, etcétera. Un senderista, al fin y al cabo, puede decidir dormirse con un caballo. Tienes que tener cuidado, tienes que saber dónde están los veterinarios, ¿no? Dónde hay heno, dónde no hay heno, etcétera. Y estamos con IBIO, centro además también arriba de lo que queda de cría caballar, de los militares, formando en qué tipo de formación tiene que tener esta actividad. El EBRIC, ¿les suena? Huelva tiene la capacidad absoluta de que esto iba a estar localizado en los dos espacios que están tirados, abandonados y que ordenamos proteger al Seprona cuando nos dimos cuenta que podían tener interés en Matalascañas, que son dos espacios de la Universidad de Huelva que están abandonados, bueno, no están abandonados, pues están casi nuevos, está todavía el pitillo, la colilla que había de cuando hace 6 años fueron. Hemos hecho el estudio urbanístico de qué usos se podían tener, no podían tener, si hace falta cambio de licencia, no hace falta cambio de licencia, pero puede haber, y además con gente que ha venido de Kentucky o Green Research, de centros internacionales, para ver hasta qué punto puede convertirse al estar tan cerca de Doñana, donde están los Retuerta y donde hay mucho turismo también, por el Rocío, etcétera, se puede convertir en el centro mundial de este proyecto como sede, a partir de la cual sea incluso el turismo, el museo que estaba cerrado, que fue un desastre, hacer un museo tridimensional donde cualquiera de ustedes pueda cabalgar con comanches, o pueda cabalgar con mongoles, o pueda hacer rejoneo simplemente con estudios, con ya el metaverso tridimensional, y hemos hecho alguna prueba para ver cómo puede hacerse eso, y se puede hacer, y además eso sí que podría ser un museo por ahí por todo el mundo, como pasa ahora con Van Gogh, que hemos tomado el modelo de Van Gogh, donde ahora ha llegado, ¿no? Hay un museo de Van Gogh que a lo mejor puede estar mañana en Huelva, y aprendes mucho mejor y vives a Van Gogh mucho mejor que si te vas allí a Rotterdam a ver lo que hacía, ¿no? El sector económico está también estudiando las dificultades que plantea debido a la multidiversidad de usos y el hecho de que hay caballos que son súper valiosos y hay otros que la media de precio de un caballo, como todo el mundo sabe en España, es 150 euros. Es curioso que un español va y compra un caballo, un potro, que vale 20.000, 30.000 euros y tal, y como no hay formación de cuidadores, ¿qué se puede decir de una profesión que formación profesional, en vez de ser cuidadora de cuadra o a un hombre normal, sigue siendo moza de cuadra? Vamos a ver, ¿quién quiere ser? Es como si, en fin, si
La rearticulación jurídica de las empleadas del hogar sigue diciendo, no, es chacha, ¿qué quieres? Yo soy de profesional chacha. Vamos a ver, ¿qué tontería es esa? De seguir llamando a esta profesión mozas de cuadra cuando como cuidadoras de cuadra pueden ganar sueldos de 3.000 euros, 4.000 euros con facilidad, y está comprobado que se puede hacer si hay formación, con lo cual estamos a fondo en el movimiento de la formación profesional. Y con esto yo creo que es la última. Además, la PAC es muy importante, y más la reforma también que va a haber. Cómo se aplica la PAC al mundo del caballo es una gran incógnita. Hay muchísima gente que tiene caballos, que vive en el campo, etcétera, y no tiene ni la más remota idea de si puede cobrar o no puede cobrar ayudas de la PAC, a diferencia de los otros. También está hecho el estudio de cómo puede influir la PAC como medida social para quien no tiene suficientes recursos económicos como para hacerlo. Y este sí que es el último, es la percepción o no del bienestar, dónde llega la veterinaria, dónde empieza lo que se llama el well-being, cómo se dio el paso de las 5 libertades a los 5 dominios, a cómo está. Ha habido una conferencia en la FAO importantísima, África y China están revolucionando este mundo, y el caballo se convirtió casi en la pieza más importante de esta para modernizar la sostenibilidad de la equitación. Y por supuesto hay un estudio completo hasta qué punto en España hay variantes o no, cómo se aplica en el deporte o no deporte con los conflictos que hay. Hay un movimiento muy fuerte que es de origen español, lo que se llama One Welfare. Es conocido en veterinaria el One Health, una sola salud. Sí, eso es la salud veterinaria, pero un solo bienestar también. No hay un solo ser humano que, si no convive con caballos en sensación de bienestar, pueda presumir de que tiene bienestar. Y hay empresas que se especializan en eso, y es una cosa muy seria. El ser humano que ve sufrir a un caballo, por mucho que esté su vida familiar feliz, contento y tal, lo siento, tiene una disonancia cognitiva que le va a durar de por vida. Y entonces ahí hay un problema bastante que debe ser el inverso. Es decir, si tú tratas bien a un caballo, se convierte en un instrumento, por así decirlo, para niños, para gente discapaz o no discapaz. Para niños autistas es alucinante. Los niños autistas, etcétera. ¿Hasta qué punto está eso? Se llama One Welfare. Es decir, que el bienestar animal y el humano, en el fondo, con el caballo, es prácticamente el mismo. Se está comprobando con otros animales también. Hay incluso datos de, en fin, que se ha levantado de coma cuando se ha metido algún potrillo en el Hospital de la Fe en Valencia. O sea que no estamos hablando de tonterías. Y por tanto, así es como está. Y curiosamente también, por supuesto, yo no evita que todavía haya sucesos muy grandes. Hay un movimiento muy importante, Hidden, de fotoperiodismo agresivo, para decir, mire usted, tenemos que visualizar lo que pasa con los animales para cambiar nuestra relación ser humano-animal. Los caballos también, curiosamente, no ha habido ningún ejemplo español, pero sí que se recogen aquí de Héctor Armendi, hacer figuras mundiales, de Joan, que es una canadiense que ha recibido miles de premios mundiales, pues especial el fotoperiodismo crítico de investigación de la relación ser humano-animal. Es una exposición que si quieren la puede traer a Huelva, porque nos la han dejado, ha rotado, hasta en Valencia, hasta en Barcelona, va a ir a Madrid, y es la exposición más importante que hay. Pues son fotos así, con mucho cuidado, no hay que destruirlas, pero se pueden exhibir. Ahora mismo está, me parece que en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho, curiosamente, expuesta allí y está generando muchísimo éxito. Una vez dicho eso, eso es lo que es el proyecto que se va a presentar. Cualquiera de estos temas llevaría la señal, que ya vale, que no vale, pero simplemente para que comprendan que efectivamente, sobre todo si se reactiva el centro este de Matalascañas, que está abandonado, cuando han venido expertos a decir sería el sitio casi ideal, porque todo el mundo vendría, no ya solo a Rocío, ¿no? Vendría a práctica de equitación, vendría a ver, puede ver los retuertas, no se pueden ver. Los retuertas va una doñana y no los puede ver, un turista normal no puede ver retuertas, porque como no existen, no los puede ver. Podrá ir allí, meterse en Doñana, en el carretillo, para ver hasta un lince o lo que sea, una ave rapaz, pero puede ver un ciervo, corzo. ¿Puede ver un caballo? No, porque está totalmente cerrado, porque como no existen, no tiene pie ni cabeza. Curiosamente, el centro de Matalascañas está muy cerca de ellos. Se podría combinar eso y podría potenciar muchísimo la zona de Huelva, sobre todo si se convierte en el centro mundial de este macroproyecto que por ahora se llama e-horse, y la típica caballo, pero que está, por supuesto, en inglés, etcétera, y habría muchos más ejemplos, porque han participado los japoneses, los australianos, etcétera. Pero bueno, espero con esto, cuando hagamos la presentación, que le he prometido a don Manuel que cuando empiece la presentación en junio, vamos a hacer una en cada capital de provincia, probablemente volvamos aquí a vernos, pero ya con muchos más datos reales y un simposio total para que se entienda lo que es esta infraestructura del conocimiento, una research infrastructure nueva, que es lo que deriva de este proyecto, nada más. Espero no haberles aburrido mucho, pero... Muchísimas gracias. Ya dije al principio que Huelva tenía
todos los elementos de excelencia para poderse convertir en ese lugar internacional del mundo del caballo, que en muchos casos ya lo es, pero necesitábamos a don Enrique Alonso para que esto se convirtiera en realidad, y creo que lo ha puesto de manifiesto con sus palabras. Muchísimas gracias, don Enrique. Estamos a tu disposición para ayudarte en lo que tú necesites, la presentación de ese proyecto y, por supuesto, reunir a las instituciones, como hoy se van a reunir contigo, Universidad, Ayuntamiento del Monte, Diputación, para ponerte una alfombra roja a favor de estos proyectos que tú traes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengo una pregunta del chat de YouTube para Enrique. Sí. No sé si nos la puede contestar. Sí, Nos preguntan si estos datos que se están recogiendo a través del estudio que has propuesto, si están todavía de manera pública y dónde se podrían encontrar, o aún no están accesibles estos datos. Gracias. No están todavía de manera pública porque el proyecto, como digo, se va a presentar oficial. Está el CSIC, están las 4 capitales, están los centros internacionales, está el ERIC, pero ya, como se ha acabado toda la auditoría del Fondo Regional Europeo de Andalucía y está ya a punto de acabar, de hecho, el día 19, el primero de esos macroproyectos de 51 millones se va a presentar en Málaga. Es también otra cosa parecida, también con los nanosatélites y todo eso, también qué función cumplen, y por tanto estarán disponibles dentro de muy poco. Y aprovecho, aunque sea en YouTube, lo cual no quiere decir, los que me conocen lo saben, es que si alguien tiene un interés real, que pregunte a don Manuel, que se los proporciona. Se los proporciono y me quedo tan ancho directamente. Viniendo el otro día a Málaga a una boda, me encuentro con una chica especialista en Egipto, en el antiguo Egipto, y me dice, ¿sabes algo tú? Sí, hombre, sí, de Egipto, mira, hacemos esto, hacemos lo otro. Ya tiene absolutamente todos los datos que solo tengo yo y tiene ella. Por tanto, si tiene realmente interés en ver, cuestión distinta ya el acceso masivo a todo esto, que como se ve, de esos volúmenes que salían, que son 18, yo creo que el que menos tiene son cerca de 100 páginas, pero más de 100, algunos tienen hasta 1000, con ejemplos, fotos, con todo instrumento digital, y muchos de ellos no están ahí. ¿Por qué? Porque o bien son vídeos, o bien son, por ejemplo, las de los museos, son piezas tridimensionales que están de momento depositadas en Extremadura, en la EBD, aquí en Sevilla, en el centro de la Estación Biológica de Doñana, están en Valencia, en el Museo de Valencia, están en otros, los TAC, etcétera. Porque claro, eso ya llevarle a alguien un hueso tridimensional de exactamente cómo comía o qué comía el neandertal, qué parte comía o no del caballo directamente, pues eso ya es más complicado. O sea que no es solo ahí lo que se describe, es todo el mundo digital, muchas de las cuales son cosas que están en la web. Por ejemplo, se han creado 2 o 3 aplicaciones directas por la cual puede uno ir viendo, a lo mejor el caballo va a tener competición, mírenlo, para ver la condición de carnes que tiene, y te va reflejando y te va dando resultados de este caballo, en fin. ¿Debería o no debería? Se va a instalar ahora, probablemente, si es verdad, tiene mucho interés Málaga más que Sevilla, para los carruajes. Vamos a ver, vamos a dejarnos de tonterías, para que no pase lo de la yegua del otro día. O para el Rocío. Vamos a ver, señor del Rocío, usted vaya pasando, señor, mire usted. A ver, tráigalo aquí. ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde no lo tiene? Porque da ya la señal automática. Pero claro, eso se puede describir, pero eso es una realidad que solo teniendo los superordenadores y teniendo un centro donde se pueda centralizar esa información, están interesadísimos en Latinoamérica, no sabéis hasta cuándo, directamente, porque están desapareciendo de allí, porque se ha puesto de moda una medicina derivada de los équidos parecido a lo que ocurría con los tigres, y están interesadísimos para ver cómo entran o cómo no entran en el transporte de buques que van a China, que hay o no hay, o para identificación, simplemente con verlo de qué es carne o no es carne de caballo, si la carne de caballo. O sea que hay muchas aplicaciones, sobre todo de deep learning, de tecnología directamente digital que está. Entonces, cuando dice datos, hay veces que son datos porque son los datos que han servido para hacer el proyecto. Son, por ejemplo, el Atlas Mundial, que ese se quiere publicar también, es un Atlas Mundial de todos los lugares del mundo donde hay equidos silvestres. ¿Qué se está haciendo? Probablemente, en vez de hacerlo en papel,
se va a digitalizar de tal forma que puedan los propios interesados, con control de calidad en Citizen Science, aportar y actualizar. Lo hemos hecho con Namibia y con otros de una zona de China, del sur de China, y para ver hasta qué punto los propios interesados allí, otros en Mongolia, pueden ir, incorporar sus datos, hacerlo de tal forma que ese atlas, cuando uno entre, vea la última estatal, donde está reflejado exactamente cuál es el status quo, cuál fue la última revisión que se hizo por locales, científicos locales, de expertos, que tendrán que tener formación de calidad. O, por ejemplo, si está muy interesado, como en España no había formación ninguna de digitalización de muestras de museos, ni de arqueología, no había nada, creíamos que sí que había, no las había, en el programa Specify, formamos a los primeros 20 españoles que son técnicos, 2 de ellos están trabajando ya en Doñana, para saber digitalizar las colecciones de todos los museos del mundo. Y ahora ese programa se va a empezar a aportar. Y eso fue una actividad, es decir, ¿sirve o no sirve hacer un curso que se lleva desde la Universidad de Kansas para formarse uno como profesión en digitalización de muestras históricas de algo que tiene que ver con cualquier muestra biológica? Vamos a probar con el caballo, porque era tal la cantidad, el número de muestras que hay, que se va a ver si con el caballo se puede hacer. Por tanto, contestando a la pregunta, ¿el proyecto en sí mismo está disponible? Está disponible todavía de manera restringida, pero durante muy poco tiempo. Y salvo que ese señor, le dais el dato a quien haya hecho la pregunta, tenga algo de urgente por saber si algún dato que él está especialmente interesado lo tiene, porque entonces se lo proporciono, o se lo proporciona a Manuel, porque probablemente le daremos acceso hoy a todo lo que haya publicado, a ver si tiene paciencia para verlo. Pero se va a poner, nuestra intención es poner todo esto ya en abierto, 100%, en Open Access, incluidos bastantes documentales que se han hecho, etcétera, en finales del mes de junio, principios de julio. Es más que nada para no correr más que la propia infraestructura, que el Ministerio de Innovación y Ciencia, que el CSIC, que como todo el mundo sabe, las cosas de Palacio van despacio. Entonces no queremos tampoco adelantarnos más que nada por no hacer nada. Pero vamos, está preparado todo desde octubre pasado y en teoría lo pueden dar. Y hay gente que ha tenido acceso a datos si tenía realmente interés legítimo científico un poco especializado, sin problema ninguno. Lo que no se puede es hacer, una vez que lo tienen, ponerlo ellos en la web o lo que sea, más que nada por controlar un poco el Open Access mientras no se ponga. No va a tener nada de derecho de propiedad intelectual, va a ser todo 100% Open Access, eso seguro, todo este sistema. Y por tanto, los derechos de propiedad intelectual, todos los que han intervenido los han cedido. Bueno, hay un documental que se va a estrenar dentro de muy poco, hoy mismo me han mandado, lo tengo aquí, el cartel, el anunciador, etcétera, que se puede ya ver con contraseña formalmente de cómo se comporta, no se comporta un caballo, etcétera, y eso probablemente estamos viendo así en abierto, o como el mundo de la cinematografía da premios básicamente si controlas un poco la distribución, si tú quieres ser famoso no pongas la mejor película del mundo en abierto, porque entonces nadie te da premio. Si quieres ganar el Oscar de Hollywood, intenta hacerlo con una cadena de distribución. Entonces hemos comprobado que hay determinadas cosas que probablemente tendrán mucho más favorecimiento si se controla un poco el acceso, entendido como que tú puedes acceder, pero no puedes trasladar eso a terceros. O sea, tú te comprometes a verlo, tú lo tienes, tú lo entiendes, pero tú no puedes poner eso en la web, porque es ya la distribuidora y se están negociando los derechos de propiedad intelectual de una manera muy peculiar para que todo el mundo pueda tener acceso, pero no pueda convertirse ellos, que es muy corriente, como esto no está registrado, pues voy yo y no solo lo veo yo, sino que aprovecho yo y lo pongo en la web o lo miro o lo que sea. Eso es lo que se hipercontrola, además con obligaciones de asumir la responsabilidad por parte de quien lo recibe, de hacerse cargo responsable, porque luego esa trazabilidad, con llamar a los del Consejo de Ciberseguridad, tardan 5 minutos en localizar cuál de vosotros, aparte de ver el dato, lo ha puesto ahí en la web y de dónde viene, porque eso es relativamente fácil, sobre todo si se tiene el nombre de origen de las personas que han tenido acceso a ello, que empiezan a investigar a partir de ahí. Pero una vez dicho eso no quiere decir que no puedan tener acceso todos y que mañana mismo, hoy, si la persona que ha llamado es que tiene especial interés en uno de estos datos, o en concreto en un área, se le proporcionan, firma un papel diciendo se compromete simplemente a verlo para mirar y ya está, porque operamos así. Eso se llama así Flocking Together, y además si lo hace por grupo, mejor. Muchas gracias por la participación online y animamos a todos para que durante este simposio puedan hacer preguntas e intervenir.
como médico me pregunto qué tan lejos estamos de crear una terapia asistida en residencias mayores. Forma parte del proyecto. Las terapias asistidas con équidos, tanto las de terapias asistidas simplemente en conductas, por así decirlo, hay 3 categorizaciones. Una cosa es la terapia asistida para bienestar, que ayuda, que comporta, etcétera, y otra cosa es la terapia propiamente dicha. La terapia es la que además cura, ¿no? Pero en ambos campos se ha comprobado que el caballo tiene la función, insisto, en que hay caballos, no debería decirlo, abajo, en la FE, en el Hospital de la Fe de Valencia, hay caballos pequeños, potros, directamente. Como igual lo digo, es que a veces los españoles somos muy burros. Se ha aprobado hace poco, ya tenemos la violencia vicaria, el que mata al perro de la mujer para que se fastidie la mujer y tal, en medio del divorcio, en vez de pegarte a ti, pues te mata al perro, se ha metido. ¿Y con el caballo qué pasa? Si mata al caballo. Curiosamente no se ha metido el caballo. En Estados Unidos, al señor Trump firmó una ley sin darse cuenta el 1 de enero, porque si no, no podía por el presupuesto hacerlo, donde os puedo decir cómo se metió allí, que una mujer asistida que va y necesita refugio porque ha desaparecido el marido, no le controla, no hay y tiene caballo, tiene derecho a que se le busque un centro donde viva, donde pueda estar con su caballo a menos de 20 minutos de distancia. Obligatorio por ley federal, no estoy hablando de un bando, de tal forma que, porque la recuperación de una mujer que ha tenido violencia doméstica formalmente si le apartas del caballo, olvídate. En España ha habido 3 casos donde se ha ocurrido y el juez dice, no, esto es delito maltrato animal distinto. No, mire usted, como hay que hacerlo como en Estados Unidos, donde es una agravante muy gorda, porque matar al caballo, sobre todo de la mujer, también puede ser a la inversa, de un niño o lo que sea, se considera un crimen de violencia de género mucho más agravado, casi que si practicas violencia física sin llegar a ser grave con la persona correspondiente. Y esos centros tenemos la red, te puedo decir en Estados Unidos perfectamente dónde vas, dónde no vas, como en Estados Unidos fueron unos exagerados porque las terapias asistidas permitieron incluso durante 2 años, que tardó en modificarse, como se le declaró animal de asistencia psicológica, era como un perro de asistencia. Os puedo enseñar fotos, hasta Iberia casi la obligaron a hacer, donde te sentabas y que al lado. No, es que mi caballo. Estuvieron durante 1 año, podías llevarlo si fuera un caballo miniatura pequeño y cupieran el asiento en la cabina del caballo. Eso ya es una terapia un poco, ya se ha decidido que no, que es un poco de loco por seguridad, pero después de un proceso, de una discusión muy larga. Es decir, que está muy estudiado y sobre todo las terapias mínimas. Esas, por ejemplo, en el centro de IBIO, sí que hay. Curiosamente, en Cantabria, en Comillas, sí que han hecho, a través del Centro Militar de Ibío, centros especializados y muy especializados en terapias asistidas. No forma qué tipo de caballo. La clave es saber qué tipo de caballo necesitas para qué tipo de persona, qué tipo de cuidador del niño y cuidador del caballo en interacción. Del niño si es pequeño, de terapia asistida si es el otro, pero eso forma parte integral y eso sí que tenemos datos y forma parte por supuesto, de uno de los proyectos vinculado en parte al bienestar y vinculado al mundo económico también. Mire usted, que eso es una actividad económica adicional que permite el uso del caballo para exactamente ese modelo. La posibilidad de tener exoesqueletos en los cuales simulen los movimientos, exoesqueletos para tener en las residencias mayores o sitios en los cuales es una herramienta muy simple y puede ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Sí, puede ayudar. No, la cuestión está en que lo que se está intentando de siempre operar más con técnicas de mercado, porque el sector público es el sector público. Y esto es una universidad pública, que no se enfade don Manuel, yo también soy catedrático de universidades públicas y privadas, pero lo que estamos intentando es trasladar ese mundo al mundo de la propia economía normal. Hay mucha gente que tiene un caballo que no está ahora, por supuesto, ya no rinde para carne. ¿Qué hago yo con el caballo que lo tuve y tal? Pues mira, en el Valle de Benasque hay unos que se dedicaban a turismo y se lo sugerí y han puesto ahora también temas asistidos. O sea, que si cualquiera quiere ir, porque tiene alguien que tiene problemas de todo tipo, que puede ser simplemente indiciario de salud mental, en realidad quien está sano directamente, solo los del Atleti, estamos siempre sanos, siempre perdemos y tal, no hay problema ninguno. Tal. Los de Madrid, si gana a perder, todos al hospital, ¿no? Tenía preparados caballos y prozas. Pero la broma, suena a broma, pero quiero decir que la actividad de asistencia está comprobada incluso para el mundo laboral. Es que para el mundo laboral es absolutamente esencial y se forman allí en IBIO cantidad de gente que luego pasa a Comillas de inclusión social, porque la sostenibilidad, no olvidemos, es poner en marcha la economía de mercado y que produzca más de lo que produce,
poner en marcha o cuidar del medio ambiente, en este caso de estas especies que son especies animales que tienen que convivir con el hombre. Y tercera, la inclusión social. Y el caballo es un instrumento de inclusión social allí donde se toma en serio, que es que ni os imagináis, porque cuando se hacen experiencias, pilotos pequeñas, bueno, no os voy a decir aquí, no voy a mirar para que no se enfade, pero cuando llegan los menas, directamente, 90% de ellos, ahora que se les deja trabajar, porque sabéis que hasta el año pasado uno podía ser mena, se le trataba como mena, fenomenal, todos los días, llegaba a los 17 años y no le daban el permiso de trabajo, ni le podían educar ya, y me quedo así. Eso pasa en España, hasta que dijimos de qué va esto, y con gran enfado al Ministerio del Interior, el Consejo de Estado, dijimos, esto no puede ser, y ya se les deja trabajar. Gran parte de la ocupación por la cual se incorporan automáticamente, porque además se paga muy bien, se paga muy bien. Quiero decir, como hay tal necesidad de jinetes y tal, y no digamos ya también por jinetes profesionales especializados, puedo decir los casos también que se han comprado en Andalucía de propietarios que se han comprado un caballo fenomenal de salto y tal, para hacerse casi millonario con él en la venta, y aquí no tenía quien domesticar al caballo, en Andalucía no tenía un domesticador, se tuvo que contratar a un chino o un alemán aquí durante 7 años para que viniera. Pero quiero decir que esa inclusión social, pero incluidas las terapias asistidas, es más, este proyecto yo me enteré que podía tener interés en un simposio de terapias asistidas de la Rey Juan Carlos, donde se hablaba de distintos animales como susceptibles de terapias asistidas, y uno de ellos era el caballo, y me quedé alucinado, y digo, se puede, no es más. Y entonces sí, ahora se sigue haciendo en distintos campos, y sí que es muy funcional. Incluso la duda es, y hay datos que parece que sí, pero digo, no los publiquéis, esto tiene que tener más pruebas, de comas después de 3, 4, 5 años, de niños en coma de estar 7, 8, 9 años, que con un perro y tal, decía que sí o no, le metes el caballo en la habitación, está con él, y se ha despertado. Y se ha despertado. El único problema es que yo no me acabo de fiar que sea el caballo, yo qué sé si era una cosa distinta. Estamos esperando a ver, es una variable más, a ver si responde o no, pero como digo, la fe ahí, para probar, hay caballos pequeños que están ahí puestos. Muchas gracias por tu pregunta. O sea, me gustaría en nombre de la universidad entregarle esta obra de arte de Clara Carrasco y que tenga un recuerdo nuestro, por una parte, que este es un detalle que se le regala desde la universidad a profesores ya expertos, que llevan ya muchos años. Y para profesores excelentes, la señora rectora me ha encargado encarecidamente que le entregue el pin de plata de nuestra universidad. Es el primer pin que recibo como profesor jubilado de 8 universidades. No viene mal, que fue ayer. No viene mal. Muchas gracias.